Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Un vídeo que la verdad me ha costado bastante tiempo hacer, preparar. Y bueno, de hecho me he tenido que hacer un guión. Yo jamás me hago guiones para los vídeos. Cuando los grabo totalmente improvisados. Sé más o menos lo que quiero grabar, pero no tengo un guión de qué tengo que decir ni nada. En este caso es un vídeo tan amplio, es un vídeo que quería que quedase tan bien hecho, que tengo aquí pues un Word de más de 5 páginas con las cosas que quiero explicar, porque quiero que este vídeo sea un vídeo importante. Quiero que sea uno de los mejores vídeos del canal, porque es un vídeo que me habéis pedido muchísimo y es un vídeo que me quería realmente currar y hacerlo bien, con datos y con cosas sobre mi experiencia de llevar tantos años jugando modo carrera, chicos. Hoy vamos a ver en este vídeo cómo hacer un modo carrera realista, ya sea en FIFA 22, en FIFA 21, FIFA 20, en cualquier FIFA, ¿vale? Este vídeo os va a servir para cualquier FIFA, ¿vale, chicos? Quiero que entendáis que va a ser un vídeo largo, ¿vale? Va a ser un vídeo largo porque hay muchas cosas que explicar. Es imposible explicar cómo hacer un modo carrera realista en 5 minutos, en 10 minutos, en 15 minutos, así que va a ser un vídeo largo. Si de verdad queréis aprender a cómo hacer un vídeo realista, quedaros hasta el final, porque os voy a explicar paso a paso muchísimas cosas. Vamos a dividir el vídeo de hoy en 5 partes, ¿vale, chicos? Os voy a explicar que hay 5 tipos de modos carrera que podemos hacer en un FIFA, y dentro de esos 5 tipos de modos carrera que hay, os voy a explicar una breve descripción para que podáis ver qué tipo de modo carrera son. Os voy a dar objetivos a cumplir en ese tipo de modos carrera y también algunas reglas realistas que os pueden servir para pues poder hacer mejor esos modos carrera y al fin y al cabo hacerlos más realistas, ¿vale? Y al final del vídeo también os daré datos de las principales ligas, sobre todo las 5 grandes ligas que hay en Europa, española, de Inglaterra, de Italia, de Francia y de Alemania, con datos para que también podáis hacer fichajes mucho más realistas, ¿vale? Así que vamos a intentar explicarlo lo más breve posible, pero hay 5 tipos de modos carrera que podemos hacer. Vamos a comenzar con el primero, chicos. Yo los he denominado los One Season Teams, ¿vale, chicos? Después tenemos los que son más a medio corto plazo, que son los que van camino a Europa. Luego tenemos en el tercer lugar a los que son de reconstrucción. En el cuarto lugar tenemos a los nuevos contendientes y en el quinto lugar tenemos los Road to Glory, ¿vale, chicos? Estos son los 5 tipos de modos carrera que podemos hacer en FIFA. Dicho esto, vamos a ir con el primero que vamos a explicar. Los One Season Teams, chicos. Suelen ser modos carrera bastante cortos, suelen durar una temporada o 2, no más. Son con equipos muy top, equipos top mundial, o sea, los equipos más top que podéis pensar, ¿vale, chicos? Tienen un presupuesto muy alto y una plantilla que realmente es apta para ganarlo todo. Algunos ejemplos de estos equipos de One Season Team podrían ser Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, Liverpool, Bayern, Real Madrid o Atlético de Madrid, ¿vale? Fuera de estos equipos creo que no hay ningún equipo más top o que tenga estas denominaciones, ¿vale, chicos? Por ejemplo, nosotros en el canal estamos haciendo un modo carrera con el Atlético de Madrid que va a durar 2 temporadas, o de hecho ha durado 2 temporadas y podría haber durado perfectamente una. Por ejemplo, Borone en su canal, que ya sabéis que Borone pues es amigo nuestro y también hace modos carrera. Él ha hecho un modo carrera con el United, el cual ha durado pues eso, una temporada, ¿vale? Entonces estos modos carrera son modos carrera cortitos, modos carrera que, bueno, pues por ejemplo al principio de los FIFA se suelen hacer para adaptarse un poco al gameplay, para adaptarte un poco al nuevo menú, a las nuevas cosas que han salido. Están bastante bien para empezar, ¿vale, chicos? ¿Qué objetivos podemos tener en este tipo de modos carrera de One Season Teams? Pues bien, ganarlo todo en la primera temporada. Si en la primera temporada no puedes ganarlo todo, pues tienes una segunda temporada para volverlo a intentar. Si en la primera temporada, pues por ejemplo, ganas todo, pues puedes intentar en la segunda hacer un sextete y ganar absolutamente todo. Ya sabéis que no está el Mundial de Clubes, pero bueno, podéis ganar las Supercopas y tal, y bueno, podéis hacer como que ganáis un sextete. Ya está, o sea, los objetivos son muy fáciles. Estas plantillas son tan top y tienen tanto dinero, estos equipos, que yo, bueno, no hay otro objetivo que ganarlo todo. O sea, es que si no ganas todo, es un fracaso, realmente. Algunas reglas que os puedo dar para este modo carrera. Este tipo de modos carrera no van a tener muchas reglas porque tampoco hay mucho más, es una temporada, tampoco pues muchas reglas para una temporada, pero aquí tenéis algunas que os pueden hacer mejorar ese modo carrera, ¿vale? No fichar nada en el primer mercado de transferencias. ¿Por qué? Porque estos equipos top mundiales ya tienen una plantilla top. O sea, ¿qué vas a fichar más? O sea, tienes la plantilla que tienes y tienes un montón de dinero, sí, pero al menos ponte al principio de los ajustes del modo carrera, pues quitarte el mercado de transferencias y
ves con lo que tienes, ¿vale? Si en la primera temporada no consigues ganarlo todo, en la segunda, entonces ahí sí que puedes hacer algún retoque de algo que no te haya salido bien en la primera temporada, ¿vale, chicos? Otra regla que os puedo dar, jugar en máxima dificultad, chicos, en definitiva. O sea, porque tienes un equipo top, o sea, tienes un equipo que es de las mejores plantillas del mundo, sería una vergüenza que no juegues en definitiva. Sí que es verdad que si, por ejemplo, tu nivel no es muy alto, pues bueno, puedes bajarte a la leyenda, pero yo te recomendaría que lo subas un escalafón más del nivel que tienes, ¿vale? Si, por ejemplo, juegas en clase mundial, súbetelo a la leyenda. Si juegas en profesional, súbetelo a la clase mundial. Si juegas en leyenda, súbetelo a definitiva. Porque tienes una plantilla top, o sea, tienes que ganarlo todo, y al menos la gracia de esto es que si te lo pones en definitiva, pues te gustará un poco más. En este tipo de modos de carrera no suele haber muchas normas realistas a la hora de fichar, ya que cualquier fichaje puede ser realista entre comillas, ya que son equipos pues con una economía tan grande que prácticamente cualquier fichaje que hagas podría llegar a ser realista entre comillas. Claro, si fichas a Mbappé con el Bayern de Múnich, pues hombre, no es muy realista. Por dinero quizá lo podrían hacer, pero no va a pasar, ¿sabes? Vamos a abstenernos de ese tipo de fichaje. Luego, estabas obligado, una regla que os puedo poner, es que estáis obligados a la primera temporada a ganar Liga o Champions, más otro trofeo. Podéis ganar Liga y Copa, o Champions y una Copa, o Champions y una Supercopa, o Liga y una Supercopa. Y si no lo consigues en la primera temporada ganarlo todo, no consigues completar pues este modo carrera, ¿vale, chicos? Si en la primera temporada no consigues esto, pues básicamente no completas el modo carrera, ¿vale? Ya os digo, no hay muchas normas que poner en este primer tipo de modos carrera, porque es un modo carrera de una temporada como mucho 2, ¿vale? Vamos allá con el segundo tipo de modo carrera que tenemos, chicos. Camino a Europa. Lo he llamado Camino a Europa y ahora veis el porqué, ¿vale? Son modos carrera de medio recorrido. Suelen durar unas 3 o 5 temporadas como máximo, con equipos que están en las últimas temporadas entrando en Europa, pero que no ganan títulos europeos, y que en títulos nacionales siempre están luchando, pero no terminan de ganar tampoco nada, exceptuando alguna copa. Son modos carrera en los que tienes que dar un paso adelante con estos equipos y por fin empezar a ganar títulos, tener jugadores de primer nivel y retenerlos para poder por fin ganar cosas importantes tanto en Europa como en el ámbito nacional, ¿vale? Algunos ejemplos de estos equipos podrían ser Real Sociedad, Sevilla, Betis, Villarreal, Aston Villa, Leicester City, Leipzig, Mönchengladbach, Roma, Nápoles y muchos más, ¿vale? Para que os hagáis una idea, son equipos que lo están haciendo muy bien en las últimas temporadas, que tienen unas plantillas bastante potentes, que empiezan a ser ya bastante interesantes. Algunos de estos equipos incluso empiezan a luchar ya por títulos más importantes, pero les falta ese pequeño paso, les falta ese crack, les falta ese pequeño paso de empezar a ganar ya una liga, ganar ya más una copa, llevarse algún título europeo más importante, porque por ejemplo equipos como el Sevilla siempre ganan la Europa League, pero la Champions siempre se la atasca. Es dar ese paso. La Real Sociedad, que últimamente está siempre en Europa, pero le falta, ha ganado la Copa del Rey, ya gana títulos nacionales, pero le falta ese pasito para acabar de ser un rival a batir en sus ligas y en competiciones europeas, ¿vale? Ahí es donde entran este tipo de modos carrera, ¿vale? Algunos objetivos de este tipo de modos carrera que os voy a dar. Meteros en Europa en todas las temporadas que juguéis con estos equipos, ¿vale? Es totalmente obligatorio. Desde la primera temporada, lucha en Europa por ir mejorando los resultados. En la tercera temporada, como máximo, tienes que haber ganado una Europa League o una Conference League como mini, ¿vale? Después de haber ganado eso, después de haber ganado una Conference League o después de haber ganado una Europa League, después de haber ganado eso, máximo en la quinta temporada tendríamos que haber ganado una Champions. O sea, en 3 temporadas, en las primeras 3 temporadas tenemos que ganar una Europa League o una Conference League con estos equipos. Y en 5 temporadas, mínimo, haberte llevado una Champions, ¿vale? Eso es uno de los objetivos. Y luego en el ámbito nacional, o sea, en nuestra liga, en nuestro país, deberíamos ganar en estas 5 temporadas mínimo 2 copas, una Supercopa y mínimo en estos 5 años, o 4 o 3 o los que estemos, una liga para hacerte un hueco entre los grandes de tu país, ¿vale? Algunas reglas que os puedo dar para este tipo de modo carrera, ¿vale, chicos? No fichar jugadores top de equipos que queden por encima tuyo en liga o que estén en competiciones europeas en la cual tú no estés. No fichar jugadores con más de 84 de media, ¿vale? No podemos fichar jugadores con más de 84 de media y no podemos fichar jugadores que estén en equipos mejores que nosotros. ¿A qué me refiero? Que si estás con la Real Sociedad, no me fiches a Vinicius, del Real Madrid. Que si estás en, yo qué sé, con el Betis, pues no me fiches a Pedri, del Barcelona. Cosas así, ¿vale? Si, por ejemplo, estás haciendo un modo carrera con la Real y estás en Europa League, no puedes fichar jugadores que estén en equipos Champions, porque un jugador que está en la Champions no va a querer ir a jugar, lo más normal es que no quiere ir a jugar a la Europa League, él va a preferir jugar en la Champions, así que no podemos fichar jugadores que estén en competiciones más buenas que las nuestras y tampoco que estén en equipos que están por encima de nosotros en nuestra liga o en Champions, ¿vale? Y
jugadores de no más de 84 de media, ¿vale? Porque ya más serían mega cracks y con estos equipos es complicado hacer estos fichajes, ¿vale? Más bien estos equipos lo que suelen hacer es fichar jugadores desconocidos y ellos mismos los hacen mega cracks, como por ejemplo la Real con Isaac. Ahora no se me ocurre ninguno más, pero bueno, este tipo de equipos suelen hacerlo así, ¿vale? Por ejemplo, el Betis con Fekir, ¿vale? O el Villarreal con Gerard Moreno, etcétera, etcétera, con Jeremy Pino, ¿vale? Otra regla más que os doy: intenta no vender jugadores a los equipos top de tu liga, solo acepta ofertas si doblan el valor de mercado de tu jugador de forma obligatoria, ¿vale, chicos? Intentar no vender, intentar no mejorar a equipos como el Real Madrid, por ejemplo, si estás en la Liga, Atlético de Madrid, Barcelona, ¿vale? Intenta no venderle equipos, o sea, intenta no venderle jugadores a esos equipos, porque básicamente lo que estás haciendo es empeorar tu equipo y mejorar el de ellos, entonces no vas a ganar nunca una liga, pero de forma obligatoria tendrás que venderlo si te ofertan el doble de lo que vale. Por ejemplo, si Isaac, me lo invento, vale 50 millones y de repente viene el Barcelona y te ofrece 100, estás obligado a venderse, ¿vale? Porque es una oferta tan sumamente buena que estás obligado a vendérselo y tendrás que buscar pues el recambio de Isaac, ¿vale? En ese caso sí que sería obligatorio venderlo, ¿vale, chicos? Luego, y por último, o una regla que os doy más, siempre céntrate primero en fichar en tu propia liga, de equipos de tu mismo nivel o peor que el tuyo para mejorar la plantilla, ya que es lo que se suele hacer en estos equipos. O fíjate en las ligas menos fuertes que la tuya, como por ejemplo la Liga portuguesa, italiana, holandesa, alemana, etcétera. Os estoy poniendo el ejemplo de la Real Sociedad. Fijaos siempre para fichar jugadores para la Real en los equipos que están de vuestro nivel hacia abajo para reforzar vuestra plantilla. Si de repente en un equipo de por aquí, de la tabla, tú estás aquí, si un equipo de aquí en la tabla saca un jugadorazo, fíchalo. Va a querer ir a tu equipo. Tú estás en Europa League y a lo mejor en ese equipo no está Europa League. Fíchalo, pero es de tu liga. Va a ser mucho más realista. O fíjate en ligas menores como la Lican. Fijaos, por ejemplo, en el Sevilla con Koundé. De repente fichó a Koundé de un equipo de Francia y Koundé ahora mismo es uno de los mejores centrales del mundo y está súper bien valorado. A eso es lo que me refiero, ¿vale, chicos? Vamos allá con uno de los modos carrera que más le suele gustar a la gente, chicos. Este es el tercer tipo de modo carrera que tenemos y es la reconstrucción, ¿vale? Vamos allá. Estos modos carrera suelen ser de los más bonitos de hacer, al menos para mí son de los más bonitos de hacer, junto a los Road to Glory, que luego hablaremos de ellos, ¿vale? Ya que son modos carrera que consisten en coger equipos que pasan por una mala época, ya sea deportiva, económicamente o social, y que han sido equipos con un gran pasado deportivo e histórico, ¿vale? Suelen ser modos carrera que duran entre 2-4 temporadas, ya que normalmente estos equipos, a no ser que hayan caído en el pozo máximo, como puede ser por ejemplo Schalke, ya que normalmente estos equipos, a no ser que hayan caído en el pozo máximo, tienen muy buenos jugadores, tienen buenas plantillas, pero pasan por una buena época, o incluso plantillas bastante tops, pero aún así no consiguen volver a lo que fueron en épocas anteriores. Ejemplos muy claros: el Barcelona, el Milan, el Arsenal, Leverkusen, Valencia, Newcastle, Inter de Milán o el Lyon, ¿vale? Todos estos equipos, como veis, son equipos míticos, son equipos históricos, equipos con muy grandes aficiones detrás. De hecho, Barcelona, una de las aficiones más grandes del mundo, el Arsenal, uno de los grandes equipos de Inglaterra, y todos estos equipos, el Valencia también, que tuvo su época dorada hace 15 años por aquí por la liga, Newcastle, que ha sido un equipo histórico desde siempre, con Alan Shearer, no sé qué, el Inter, la época de cuando estaba Mourinho, el Lyon, bueno, el Leverkusen, cuando estaba Michael Ballack, todos equipos históricos, pero que pasan por una mala época. Hace años algunos que no ganan títulos, otros como el Barcelona de repente están novenos en liga, se les ha ido su mejor jugador de la historia, están en transición. El Arsenal de los Invencibles pasó a ser uno de los peores Arsenals de la historia, solo gana FA Cups y alguna Carabao. Todos estos equipos, las reconstrucciones es lo que tiene, que son equipos muy top históricamente, pero que están en un momento de forma bajísimo, ¿vale, chicos? Entonces, objetivos para este tipo de modos carrera, ¿vale? El objetivo muy simple: volver a repetir la historia y ser de nuevo lo que fuiste en el pasado. En el caso de equipos como el Arsenal o el Barcelona, los mejores equipos de tu país, dominadores de todo durante años y con equipos históricos jamás olvidados como el Arsenal de los Invencibles, el Barça de Pep Guardiola, el Milan de Kaká y compañía y todo eso, ¿no? ¿Vale? En 2 o 4 temporadas tienes que intentar conseguir reconstruir todo lo que se destruyó y volver a luchar por todos los títulos, ¿vale? O sea, el objetivo de este tipo de modos carrera, el objetivo de lo reconstruyendo es volver a ser lo que fuiste en el pasado. ¿Qué fue el Milan en el pasado? El mejor equipo de la historia, en su época lo era. ¿Qué fue el Barcelona hace 10 años? El mejor equipo de la historia y que será recordado para siempre con Pep Guardiola. ¿Qué fue el Arsenal de los Invencibles? Un equipo que se recordará para siempre. Siempre se va a recordar al Arsenal de los Invencibles. Siempre se va a acordar del Barça de Guardiola. Siempre te vas a acordar del Barça, o sea, del Milan de Kaká, Seedorf, Shevchenko, Pirlo, Dida, Cafú, Maldini, Nesta.
siempre te vas a acordar de esos equipos, pues tienes que volver a ser lo que fuiste en el pasado. Ese es el objetivo. No pongo objetivos de títulos en esta temporada, en esta y en esta, no, simplemente tienes que volver a ser lo que fuiste en el pasado. Reglas para este tipo de modos carrera de reconstrucción. En la primera temporada desactiva el mercado de fichajes y en invierno solo gasta la mitad del presupuesto que tengas al principio. Me lo invento. Si por ejemplo Barcelona tiene 100 millones, en el primer mercado solo podrás gastar 50, cosa que es bastante realista porque ya sabéis que Barcelona precisamente no está muy bien económicamente, así que es una regla bastante realista. Ya que estos equipos suelen estar en problemas económicos y no pueden permitirse grandes fichajes de momento, ¿vale? Jugar en máxima dificultad, por favor chicos, jugar en definitiva, de verdad, jugar en definitiva. Si jugáis normalmente en clase mundial, jugar en leyenda. Si normalmente jugáis en leyenda, jugar en definitiva. Os aseguro que os va a molar mucho más. En la segunda temporada ya puedes fichar lo que quieras, pero no de equipos mejores que tú. Equipos que estén en Champions, si tú estás en Europa League, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, si estás en Europa League, no fiches jugadores de Champions, ¿vale? Si estás en Conference, no fiches Europa ni Champions, ¿vale? Lo dicho. O equipos top mundial, ya que no van a querer venir a tu equipo si están en plena reconstrucción. O sea, no fiches, pues eso, de equipos que si tú estás en Europa, fiches de Champions, y además tampoco me fiches, si estás en el Barcelona ahora mismo, o si estás en el Arsenal, no me fiches jugadores del City, no fiches jugadores del United, no fiches jugadores del Chelsea, no fiches jugadores del Real Madrid, del Barça, del Bayern, de PSG, porque no es realista, no van a querer venir a un equipo que está en plena reconstrucción. Esos cracks mundiales, así que no lo intentes, ¿vale? No fiches tampoco jugadores de más de 84 de media hasta que ganes una liga. Una vez ganes la liga, ya podrás fichar lo que te dé la gana en cuanto a medias, ¿vale? En la última temporada de tu modo carrera, intenta ganarlo todo, como hizo el mejor Barça de la historia, por ejemplo, con el sextete, y despídete por todo lo alto para despedir tu gran reconstrucción. Monta tu mejor equipo con todo el dinero que quieras y sin límites. O sea, cuando queráis terminar ese modo carrera, hacer una última temporada. Y en esa última temporada, fumaros un tremendo tripi, fichar lo que os dé la gana e intentar repetir lo que tus antepasados hicieron. Intenta repetir el sextete del Barça, intenta repetir la mejor temporada de la historia con el Arsenal, intenta hacer una temporada sin perder ningún partido de la Premier League, etcétera, etcétera, ¿vale? Ese es el gran objetivo, yo creo que para la última temporada de este tipo de modos carrera. Y por último, en estos malos momentos, intenta tirar de la cantera y saca al menos 2 jugadores titulares de ella, ya que normalmente estos clubes han tenido o tienen una fuerte cantera y en los malos momentos la cantera puede ser tu mejor aliada. Ya lo estáis viendo, por ejemplo, con equipos como el Barcelona, que en sus peores momentos está sacando todas las fuerzas de la cantera, con Nico, con Gavi, con Ansu, con Araujo, Mingueza, Eric García, etcétera, 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 ¿vale, chicos? Por ejemplo, el Arsenal con Smith Rowe, con Saka, etcétera, etcétera, ¿vale, chicos? Así que es muy importante la cantera en este tipo de equipos que suelen tener, pues siempre, por ejemplo, Valencia tiene una muy buena cantera, Arsenal también, Barça, el Milan saca de vez en cuando algún jugador bueno, el Lyon también saca muchísimos jugadores muy buenos, ¿vale? Así que, bueno, pues esto sería el modo carrera reconstrucción. Bueno chicos, vamos allá con el cuarto tipo de modo carrera que tenemos. Yo lo he llamado nuevo contendiente. Ahora entenderéis un poco el porqué, ¿vale? Este tipo de modos carrera suele durar entre 3 y 6 temporadas, ¿vale? Hay un gran abanico de equipos, por eso pongo entre 3 y 6, ahora veréis el porqué, ¿vale? Estos modos carrera son los más normales, con equipos que no han sido nunca históricamente ganadores de títulos. Pueden ser equipos recién llegados a primera división o equipos que llevan muchos años en primera, pero no consiguen dar ese paso adelante para ser un nuevo equipo al que batir en el ámbito nacional y europeo. Y ese será tu objetivo, ser el nuevo Leicester de tu país y meterte entre los equipos más interesantes nacionalmente. Algunos ejemplos de estos equipos son Southampton, Everton, Wolves, Eintracht, Wolfsburgo, Atalanta, Celta, Español, Stuttgart, Hertha Berlín, Rayo Vallecano, Levante, Granada. Como veis hay equipos que no han sido nunca ganadores de títulos, como veis hay equipos que son históricamente muy buenos, pero que llevan trillones de años sin hacer absolutamente nada importante, sin ganar títulos, nunca están metidos ahí en títulos importantes, nunca llegan a nada, están siempre ahí en mitad de tabla, no bajan, no suben, quizá algunos son recién subidos, y por eso tienes que ser el nuevo contendiente de tu país, el nombre del modo carrera, ¿vale, chicos? Algunos de los objetivos que os puedo dar, ¿vale? En las 2 primeras temporadas intenta ganar una copa dando la sorpresa, ¿vale? Por ejemplo, estás en Inglaterra, la FA Cup, en España, la Copa del Rey, ¿vale? Y métete entre los 7 primeros de la liga, ¿vale? A partir de la tercera temporada deberías tener una plantilla interesante para poder luchar ya por entrar en Europa y soñar algún día con la Champions. Deberías ganar otra copa en las 2 siguientes temporadas y ganar al menos una Europa League o una Conference, ¿vale? A partir de la 5ª temporada estás preparado para luchar por la Liga y la Champions, y en la siguiente temporada intenta ganar un doblete doméstico, Copa y Liga, para terminar con una temporada de triplete y meterte en los mejores equipos históricos de tu país, ¿vale, chicos? Reglas para este tipo de modos carrera. Juega en definitiva.
lo he dicho en todos, ya lo sé, pero sigo repitiendo. Intenta jugar en Definitive. En las 2 primeras temporadas, ficha siempre en tu país y nunca jugadores con más de 80 de media y nunca de los 8 primeros de la liga. A partir de que ganes una copa, podrás fichar jugadores de hasta 83 de media y cuando entres en Europa, por primera vez, hasta 85 de media. Utiliza siempre la cantera desde el principio y saca al menos 2 jugadores titulares para tu equipo. Cuando estés ya en Europa, no fiches de equipos Champions, hasta que no llegues a ella. Por ejemplo, si entras en Conference League, no fiches jugadores de Europa ni de Champions. Y si estás en Europa League, no fiches jugadores de Champions hasta que no llegues a la Champions. Una vez ganes tu primera liga y estés en Champions, tendrás vía libre para fichar todo lo que quieras o puedas. Hasta que no ganes tu primera liga, deberás vender obligatoriamente a tus jugadores cuando la oferta de un equipo superior de la liga te ofrezca por un jugador o la oferta sea el doble del valor de mercado, ¿vale? Así que bueno, como veis, este tipo de modos carrera suele ser un poco complicado, suele ser un poco más largo, pero también suele ser bastante divertido. Así que es uno de los modos carrera que más se suele hacer normalmente, de los más normalitos, pero está bastante bien, chicos. Y por último, señores, tenemos el gran modo carrera. El modo carrera que yo creo que a todos más nos gusta, el modo carrera más bonito de hacer y el modo carrera que a todos yo creo que nos encanta. El Road to Glory, señores. Vamos allá con el quinto tipo de modo carrera. Este es el modo carrera por excelencia, las mejores experiencias e historias se viven aquí. Si eres amante de los modos carrera, este es tu sitio. Estos modos carrera suelen durar todo lo que tú quieras, no hay un mínimo de temporadas, aunque, bueno, podríamos poner un mínimo de 6 temporadas o algo así, ¿vale? Y puedes alargarlo hasta que tú quieras. Aquí entran prácticamente todos los equipos de segunda división hacia abajo. Normalmente estos modos carrera se hacen en Inglaterra, por aquello de que está la tercera y cuarta división, o en Alemania, por aquello de que también está la segunda, tercera división, y si quieres hacer un Road to Glory, pues normalmente se suele hacer pues en cuarta, tercera alemana, tercera en Inglaterra, cuarta de Inglaterra. Y bueno, en España no hay más remedio que hacerlo en segunda, claro, pero también se puede hacer, lo que pasa es que te va a durar bastante menos. Entonces, estos modos carrera son los más bonitos, ya que al ser tan largos y complicados y empezar desde abajo, sueles cogerles bastante cariño a los jugadores. Imaginaos, o bueno, acordaros de nuestro modo carrera con el Bolton, la de cariño que le cogimos a los jugadores después de 91 episodios, claro, o sea, después de tanto tiempo al final, con jugadores que te salen de la cantera, jugadores con los que te pasas horas y temporadas y temporadas jugando, es que acaban siendo tus hijos normalmente, y por eso yo creo que los hace tan y tan bonitos. Algunos de estos equipos son históricos, ya que hace muchísimos años eran grandes equipos de su país, pero por problemas normalmente económicos acabaron descendiendo y nunca volvieron a subir a la máxima división. Tu misión es devolverlos a la gloria que un día tuvieron y que perdieron hace mucho. Este año es el mejor modo carrera para poder hacer este tipo de modos carrera, ya que con la opción de crear un club podemos hacernos aún más nuestro equipo que creemos, y al ser todos los jugadores creados por el juego es aún más realista e inmersivo. En definitiva, si realmente no quieres aburrirte de un modo carrera y tener la mayor sensación, debes hacer un Road to Glory y convertirte en el próximo gran equipo de tu ciudad, país o del mundo entero. Algunos ejemplos de Road to Glory podrían ser el Bolton, el Portsmouth, el Sunderland, el Hull City, el Stoke City, el Múnich 1860, el Kaiserslautern, y en España pues podríamos poner el Burgos, podríamos poner el Ibiza, podríamos poner el Amorebieta o cualquier equipo que creemos en la liga que nos dé la gana, empezando con media estrella y poniéndonos donde queramos en el país que sea. Objetivos para este tipo de modos carrera, objetivos para los Road to Glory. Tu objetivo es muy sencillo, ir subiendo de división lo más rápido que puedas y volver a la primera división en al menos 5 temporadas, a no ser que empieces en cuarta división inglesa, que entonces podrías tener hasta 6 temporadas para volver a la Premier League. Una vez llegues a primera división, tu objetivo es muy simple, vuelve para quedarte, no vuelvas a descender y empieza a subir escalafones en la competición doméstica. En tu segunda temporada en primera, gana una copa e intenta meterte en Europa. En las próximas 2 temporadas intenta ganar una competición europea o una liga y da por terminado tu Road to Glory cuando consigas ganar tu primera Champions, ¿vale? Normalmente los Road to Glory suelen terminar cuando ganas la primera Champions, pero si por lo que sea quieres continuar e intentar hacer un triplete o volver a ganar alguna Champions más, o por lo que sea, pues convertirte o intentar convertirte en el equipo que más Champions tiene de tu país, pues oye, lo puedes hacer. Ya os digo, el Road to Glory no tiene una duración, el Road to Glory dura lo que tú quieras realmente, porque, bueno, normalmente si vas a crear un equipo es porque terminarlo, y luego si te lo estás pasando bien puede durar lo que tú quieras, ¿vale? Así que realmente
suele terminar o sueles haber como completado el objetivo del Road to Glory cuando ganas tu primera Champions, pero podrías continuar, ¿vale? Reglas para hacer Road to Glory, chicos. Cuidado porque hay bastantes, ¿eh? Jugar en definitiva, ya sé que ya lo he dicho muchas veces, pero juega en definitiva, te vas a divertir mucho más y aparte harás que dure también más el modo carrera, cosa que supongo que te divertirás más. En tu primera temporada no podrás fichar absolutamente nada, solo podrás fichar jugadores de la cantera, así que pon los mejores jugadores que puedas en tu país y alrededores y empieza a sacar jugadores. Yo esto siempre lo suelo hacer. Si por ejemplo vosotros queréis en la primera temporada fichar algún agente libre, os dejo que lo hagáis, pero probarlo, chicos, probar de intentar sacar jugadores de la cantera, chicos, no cuesta tanto, de verdad, no cuesta tanto, y es muy divertido cuando sacas de repente un jugador que vale 1 millón de valor y dices, ostras, tengo al próximo Messi, o sea, mola muchísimo, le coges mucho cariño a los jugadores y de hecho, ya sabéis que ahora en FIFA, si tú comienzas un modo carrera desde cero, ya tienes un jugador top en la cantera, así que sea ese tu jugador o franquicia. En tu segunda temporada podrás fichar jugadores de máximo 3 millones de valor de mercado y solo de las ligas de tu país o países que estén al lado tuyo. Por ejemplo, si haces un modo carrera con un equipo de Inglaterra, solo podrás fichar jugadores de Inglaterra, de Gales, Escocia o Irlanda, ¿vale? O de esas ligas. Una vez llegues a la segunda división, ya podrás fichar jugadores de máximo 10 millones de valor. Cuando llegues a la primera división, en tu primera temporada solo podrás fichar jugadores de máximo 20 millones. Si te llegan ofertas de los equipos top de tu liga, estarás obligado a aceptarlas hasta que no ganes una copa, y una vez ganes esa copa podrás rechazar máximo 2 ofertas que te envíen por jugador de tu equipo que vengan de equipos top. Básicamente, si ganáis una copa, podréis rechazar 2 ofertas que queráis de jugadores que os vengan a fichar, ¿vale? De equipos top, me repito, si son equipos pochillos, pues podéis rechazarlos si queréis. Nunca podrás fichar jugadores con un valor de mercado mayor al del mejor jugador de tu equipo. Deberás ordenar tu equipo en el menú de plantilla por el valor de traspaso y si, por ejemplo, tu jugador vale 8 millones, no podrás fichar jugadores de más de 8 millones nunca hasta que no ganes tu primera liga de primera división. ¿Con esto a qué me refiero? Que si llegáis a primera y por ejemplo tenéis un jugador en el equipo que vale 50 millones, no podéis fichar un jugador que valga 60. Nunca podréis fichar jugadores en todo el Road to Glory que valgan más que el jugador que más vale de vuestro equipo hasta que no ganéis una liga, ¿vale? Una vez entres en Europa, sigue la regla de no fichar de equipos que estén en mejor posición que en tu liga o en competiciones europeas. Si estás en Conference en Europa, no fiches de la Champions, ya lo hemos explicado antes. Una vez hayas ganado una liga y estés en Champions, tendrás vía libre para fichar lo que te apetezca, ¿vale? Esto básicamente lo hacemos, el poner tantas reglas y poner tantos topes, para que ya de un principio, o en temporadas avanzadas, o en temporadas, más bien dicho, en las primeras temporadas, no te pongas a fichar jugadorazos increíbles y ya en la tercera temporada tengas un equipo mega top, ¿vale? Lo hacemos para poner un tope y que tengas que tirar más de lo que tienes en la cantera o lo que tienes en tu propio equipo que de tener que fichar cosas nuevas, ¿vale? Y esto os ayudará a que en modo carrera vaya poco a poco progresando y que os dure más, porque normalmente la gente cuando no sabe hacer un Road to Glory empieza ya en la segunda o tercera temporada a fichar absolutamente de todo y el equipo en segunda división es un equipo que podría estar jugando en la Champions, no tiene ningún tipo de sentido que esas cosas sucedan, ¿vale? Pero os quería decir que obviamente estas normas no son el ABC del realismo de los modos carrera. Lo que yo os estoy contando aquí básicamente es mi experiencia en los modos carrera de los años que llevo jugando y lo que yo creo que está bien y cosas que os pueden ayudar para hacer un modo carrera más realista. Pero no quiere decir que todo lo que esté diciendo yo aquí sea lo que es perfecto y espectacular, ¿vale? Simplemente os doy datos, os doy objetivos, os doy reglas para que podáis mejorar toda esa gente que no sabéis cómo hacer un modo carrera realista y que lo queréis hacer, ¿vale? Es simplemente una guía, es una guía para esa gente que no sabe, que la puede ir siguiendo, pero lógicamente no todo lo que estoy diciendo aquí estará bien o no todo lo que estoy diciendo aquí será increíble y será perfecto. Seguramente me haya equivocado en muchas cosas o seguramente algunas cosas que he dicho quizás estén mal, pero para toda esa gente que empieza de cero, pues le vendrá perfecta esta guía, ¿vale, chicos? Para terminar, os quería decir que os recomiendo también seguir a cuentas como Club Modo Carrera en Twitter, ¿vale? Para ver retos con normas realistas con algunos equipos. Él suele hacer, pues básicamente retos con equipos y podéis seguir las reglas que él pone, objetivos, si no se os ocurre nada, aparte de seguir las reglas que ya os he mostrado en el día de hoy, ¿vale, chicos? Él hace poco subió un par de cositas bastante interesantes y también otras cuentas de Club Modo Carrera que yo voy siguiendo por Twitter subieron cosas muy interesantes y he recopilado información para que podáis hacer fichajes más realistas, porque esto es algo que me preguntáis muchas veces. Maverick, ¿cómo sé cómo puedo fichar realista? O sea, ¿cómo puedo hacer para saber si estoy fichando realista o no? Pues chicos, tengo la solución. Según datos que he estado recopilando, si hacemos un modo carrera en Inglaterra, vemos que el 65% de los jugadores de la Premier League son ingleses, son nacionales, y solo un 35% son jugadores extranjeros de otros países. Las ligas de las cuales más se fichan en la Premier League, o sea, los equipos de la Premier, de las ligas que más fichan, son, en orden, de la propia Premier League, luego la Liga, luego la Liga Española,
luego segunda división inglesa, después la Serie A, Bundesliga, Liga NOS, que es la portuguesa, y la Liga rusa, ¿vale, chicos? En orden tenéis ahí las ligas que más fichan los equipos de la Premier League, para que veáis en qué ligas os tenéis que fijar más. Si hacéis un modo carrera a la Premier, os tenéis que fijar primero siempre en la propia Premier, luego en la Ligue 1, luego en la Liga Española, luego en la segunda liga inglesa, después en la Serie A, Bundesliga, Liga NOS y Liga rusa, ¿vale, chicos? Y después, también os doy otro dato, las nacionalidades que más se fichan en la Premier League son la inglesa, la escocesa, la francesa, la irlandesa, la española, la holandesa, la galesa, la brasileña y la portuguesa, ¿vale? Están puestas en orden, eso quiere decir que lo que más hay en Inglaterra, en la Premier League, son ingleses, luego escoceses, después franceses, luego irlandeses, españoles, holandeses, galeses, brasileños y portugueses, ¿vale? Eso también sirve para poner canteras en esos países y también para fichar más jugadores de esos países. Y esto hará que sea más realista vuestros fichajes en Inglaterra. Si por el contrario hacéis un modo carrera en España, tenéis que tener en cuenta que el 60% de los jugadores son españoles y solo un 40% son jugadores extranjeros. Además, las principales ligas en las cuales se ficha en España son la propia liga, la segunda división, después la Serie A, luego la Premier, Liga Portuguesa, Ligue 1, Liga Francesa, Bundesliga y Eredivisie. Y las nacionalidades que más se repiten en la Liga Española son la española, la argentina, brasileña, uruguaya, francesa, portuguesa, serbia, paraguaya, italiana y holandesa, ¿vale, chicos? Ahí tenéis algunos datos para saber en qué ligas tenéis que buscar si hacéis un modo carrera en la Liga Española y qué nacionalidades se repiten más en la propia liga, ¿vale? Si hacéis un modo carrera en Italia, por ejemplo, pues tenéis que saber que el 61% de los de la liga son italianos, que solo un 39% son extranjeros y que además las principales ligas son la propia Serie A, la Liga Española, la Serie B, que es la segunda división italiana, aunque ya sabéis que no sale en el FIFA, pero bueno, la Premier League después, luego la Ligue 1, luego la Bundesliga, luego la Eredivisie y luego la Liga de Brasil, que esto me ha sorprendido bastante, no sabía que en Italia se fichaba tanto de Brasil. Y después las nacionalidades que más se repiten en Italia son la italiana y luego la brasileña. Esto es algo que yo no sabía, pero hay muchísimos brasileños. O sea, es la segunda nacionalidad más repetida en Italia, la brasileña. Después la argentina, luego la uruguaya, francesa, croata, sueca, serbia, española. Está muy abajo España, o sea, hay menos españoles que serbios, suecos y croatas. Y luego la portuguesa, o sea, la verdad que me sorprendió cuando lo busqué, pero sí, es totalmente realista. Nos quedaría por ver un modo carrera en Alemania y en Francia, ¿vale? En Alemania, ojo, porque aquí cambia la cosa. Hay más extranjeros que jugadores nacionales. Solo hay un 45% de jugadores alemanes y hay un 55% de jugadores extranjeros en la Bundesliga. Cosa que a mí me ha sorprendido bastante. Y las principales ligas de las cuales se ficha en Alemania son la propia Bundesliga, la Bundesliga 2, la Serie A, la Liga Española, Premier League, Eredivisie, Liga Austriaca y la Liga de Suiza. Y las nacionalidades que más se ven en la Bundesliga son la propia alemana, la brasileña, la danesa, la austriaca, la holandesa, la croata, la polaca, la serbia, la suiza y la turca. ¿Vale? Estas son las nacionalidades que más se repiten. Y por último, si hacéis un modo carrera en Francia, tenéis que tener en cuenta que solo el 47% de los jugadores de la liga francesa son franceses y el 53% son extranjeros. O sea, en la liga alemana y en la francesa es bastante más realista fichar jugadores que no sean del propio país. En cambio, en Italia, España e Inglaterra os tenéis que fijar primero en los jugadores del propio país, porque en Italia es un 61%, en España un 60% y en Inglaterra un 65%, pero en cambio en Alemania es un 45% y en Francia solo un 47% por un 53% de extranjeros, cosa que, repito, me ha sorprendido bastante. Y las ligas que más se fichan en Francia son la propia Ligue 1, luego la Bundesliga, la Serie A, la Liga, la Premier, la Eredivisie, la Liga de Brasil y luego la Ligue 2, que es la segunda división francesa. Y las nacionalidades que más se repiten en Francia son la francesa, la brasileña, la senegalesa, la argelina, la de Costa de Marfil, la camerunesa, la de Mali, la portuguesa, la serbia, la belga y la holandesa. Como veis, hay muchos equipos de África, porque allí se hablan francés, hay muchos países también del norte de África como Argelia, o sea que, bueno, básicamente es por el tema del habla, ¿no? Del tema del habla. Pero bueno, aquí tenéis algunos datos realistas para poder hacer fichajes más realistas. Dicho esto, para hacer este vídeo he hecho un Word, ¿vale? He hecho un documento, el cual seguramente, pues no sé si habré sacado extractos para ponerlos delante en este vídeo, o no sé si lo dejaré por abajo en los comentarios, pero podemos hacer una cosa, chicos. Si en este vídeo veo que dejáis 2000 likes,
publicaré aquí abajo, ¿vale? Aquí en la descripción del vídeo, el documento para que podáis leerlo vosotros cuando queráis y veáis todo lo que os he explicado hoy bien detallado y en un Word bastante bonito para que lo podáis leer cuando os dé la gana y así pues tenerlo de guía para hacer vuestros modos carrera, ¿vale, chicos? Y hasta aquí pues este pedazo de vídeo. Sé que es un vídeo bastante largo, más de 35 minutos de vídeo, pero tened en cuenta que explicar todo esto y hacerlo corto es bastante imposible. Son, a ver, 5 páginas para explicar cómo hacer un modo carrera realista con datos, con objetivos, con reglas, con tipos de modos carrera, así que espero de verdad que lo apoyéis muchísimo, espero que valoréis el tiempo que he gastado en intentar hacer esto, en intentar escribirlo, en intentar plasmarlo bien. Sé que muchas veces a lo mejor pues me habré trabado hablando, pero ya os digo, bastante complicado explicar tanto. Encima he intentado hablar rápido para que el vídeo quede un poco más cortito, así que de verdad, si os ha gustado el vídeo, compartidlo con vuestros amigos, dejad un pedazo de like, si sois nuevos y os ha gustado este vídeo, por favor, suscribiros, ¿vale, chicos? Porque me lo he currado creo que bastante este vídeo, creo que ha valido bastante la pena y si os haya ayudado a poder hacer mejores modos carrera y pues a despejaros algunas dudas, pues yo que me alegro y por eso básicamente lo hemos hecho. Así que nada, chicos, lo dicho, espero os haya encantado, espero que os haya servido esta guía. Ya os digo, sirve para todos los modos carrera, lo podéis ver en cualquier FIFA, podéis volver a este vídeo otra vez y volver a verlo si tenéis alguna duda. Y lo dicho, si llegamos a 2000 likes, os dejaré abajo en la descripción el documento para que lo podáis descargar y lo podáis ver cuando queráis. Así que chicos, dicho esto, muchísimas gracias a todos, espero os haya encantado y ahora ya sabéis cómo hacer un modo carrera realista.